Suscríbete a reflexionesdelpastor.com para más videos que edifiquen tu vida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Bueno, son las 11:40 de la noche aquí en el estado de la Florida. Hoy he estado ocupado todo el día, pues en dos cosas, pues terminando los últimos arreglos de los libros que vamos a imprimir y también pues terminando de configurar todo lo que es el estudio que voy a dar en la conferencia que vamos a tener el 4 de noviembre en Chicago sobre la historia de la iglesia. No te pierdas esa conferencia, por favor, si estás cerca de Chicago, ahí en Burbank, creo, voy a ponerles aquí la dirección para que ustedes ya la tengan. Un momentico solamente. Debo tenerla por aquí. Ok, aquí está. Un momento. Gloria a Dios. Bueno, ahí está la dirección. Es el 7950 South Central Avenue, Burbank, Illinois, 60459. El teléfono que tienes es el mío directamente, el 786-370-5555. Conferencia sobre la historia de la iglesia. Espero que no te lo pierdas. Voy a ver si lo transmito en vivo, pero no lo prometo. No lo prometo. En realidad no es mi costumbre transmitir en el canal los eventos que yo hago que no tienen que ver con el canal, con la apologética. Pero es posible que sí lo haga. Dependiendo lo que Dios ponga en mi corazón, pues lo transmito en vivo o luego lo subo o no lo hago, dependiendo de lo que Dios ponga en mi corazón. Así que si estás cerca de ahí, de Burbank, Illinois, Chicago, cualquiera de esos lugares, esas ciudades, por favor, llégate hasta ahí. Va a ser de gran bendición en tu vida, porque vas a saber qué ha pasado en estos 2000 años de historia. No va a ser una conferencia larga, va a ser una conferencia corta, alrededor de 1 hora. Y en esa hora va a estar todo concentrado, los hechos históricos que han sucedido a lo largo de los 2000 años de historia, que han hecho que nosotros lleguemos hasta el día de hoy. Así que eso va a revolucionar por completo tu manera de pensar sobre la iglesia. Siempre para que estés informado, pues recuerda seguir los consejos de nuestra asistente. Suscríbete a reflexionesdelpastor.com para más videos que edifiquen tu vida. Muchísimas gracias, mi hermano Pedro, por la ofrenda que nos acabas de enviar. Por favor, compartan. Yo voy a cerrarles el chat un momentico, nada más, unos 5 minutos. Este programa va a ser libre. Va a ser libre, va a ser de preguntas, respuestas. Pongan un tema. No tengo ningún tema para poner. Si alguien quiere participar conmigo en el programa, lo puede hacer. Solamente me tiene que decir. Bien, vamos a darle unos 5 minutos para que compartan. En 5 minutos les abro el chat para que ustedes me digan de qué hablemos el día de hoy. Tengo la Biblia aquí. Me gustaría que ustedes me dieran textos difíciles de la Biblia. Es decir, textos complicados realmente, que a ustedes les rompen la cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? Me gustaría tomar este programa para, pues, para poder discernir todos estos versos en la Escritura que muchas veces le causan problemas al cristiano. Así que vete buscando algún verso difícil,
alguna cita complicada. Gloria sea al Señor. Bueno, les voy a abrir el chat. Dice Wilson Barahona, ¿qué representa la mujer de Apocalipsis capítulo 12? Bueno, perfecto. Ese va a ser nuestro primer tema. Nuestro primer tema, bueno, el primero que puso el tema fue el hermano consiervo en el Señor Wilson Barahona, que representa a la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Pues vamos a ir. Por favor, comparte. Si no sube la audiencia, voy a cerrar el chat. Voy a cerrar el chat. Bueno, bendiciones a todos los que están. A Minor Vargas, escapa por tu vida, ultra, gloria sea al Señor. De verdad, mi hermano, escapa por tu vida. Le agradezco muchísimo a Dios que hayas vuelto a YouTube. Realmente haces falta en YouTube. Moisés González, Juan Córdoba, Gustavo Verdín, Manuel Vena, Moisés González, Wilson Barahona, Oliver Castillo, Maribel Pérez, José Rodríguez, Quique Herrera, Alfatec Moritero, Corne Fernández, Rafael Jiménez, Celia Talavera, Pedro Ramírez. Nuevamente las gracias, mi hermano, por las ofrendas que nos envían. Mi hermano Pedro, tú estás en la lista de los que han sido seleccionados para recibir nuestras camisetas. Comunícate con nosotros a nuestro teléfono para tener la dirección tuya y podértela enviar. Maribel Pérez, Paulo Pinta, Lithium, Gios. Ok, vamos a ver qué representa la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Los católicos dicen que representa a María. Vamos a ver realmente qué representa. Vamos a seguir compartiendo, por favor. Todavía no ha subido mucho la audiencia. Yo sé que es tarde, pero vamos a compartir. Yo voy a seguir compartiendo. Si ustedes no lo hacen, yo lo hago. Por favor, manito para arriba. Hay 100 en línea y solamente 46 manitos hacia arriba y 3 manitos hacia abajo. Me imagino que sean 3 católicos. ¿Por qué no le has puesto like al video? ¿Por qué no le has puesto like al video? Como siempre digo, el que no ponga like es católico de hueso colorado. Hay que decir algo para que pongan like. Vamos, pongan like y compartan el video. Yo voy a estar compartiendo también. Gloria sea al Señor. Bueno, parece que por ahora ya no va a subir más la audiencia, así que vamos a comenzar. Ya es tarde, ya son las 12 de la noche. Vamos entonces a buscar Apocalipsis capítulo 12. Ese va a ser el primer tema. Vamos a tocar, a ver si tocamos varios temas hoy. Bien. Dice la escritura. Dice la escritura. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clavaba con dolores de parto a la angustia del alumbramiento. Hay que entender algo. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 significa a Israel, significa pues la esposa de Dios, la esposa del Señor. También tienen significado entonces, por lo tanto, de la iglesia, por ser la esposa de Dios.
Aunque por supuesto pensamos que la iglesia nace en el día de Pentecostés, pero eso no es así. El derramamiento del Espíritu Santo es el día de Pentecostés. La iglesia, la Biblia no dice en ninguna manera que desde ese momento comienza la iglesia. La iglesia es la novia de Dios, es la congregación de los santos, desde Adán hasta el último santo, el último creyente. Todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pertenecen a la iglesia, que es la congregación de los santos. Ahora, cuando el Señor viene, la iglesia toma un segundo significado y es el cuerpo de Cristo. Entonces, primariamente, esta mujer está representando a Israel, también representa a la iglesia, pero su representación primaria es a Israel. ¿Por qué razón? Bien, vamos allá. Bien, primeramente dice que la mujer estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su corona, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos al libro de Génesis. Al verso 9, Génesis 7, 9, y vamos a ver que José tiene el sueño de esta profecía. El sueño de esta profecía lo tiene José. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Se inclinaban a mí. Vamos a ver que él sueña 11 estrellas, porque él es la estrella número 12, son las 12 tribus de Israel. En este momento hay un paralelo, está el sol, la luna y las 12 estrellas. Ahora, ¿por qué se inclinaban hacia José? Se inclinaban hacia José. José tiene un paralelismo con Cristo. ¿Por qué tiene un paralelismo con Cristo? Porque fue vendido por sus hermanos a los, vamos a decir, a los impíos. El pueblo de Israel, los hermanos de él lo vendieron a los impíos, lo pusieron en las manos de los incrédulos, de los romanos en este caso. Entonces hay un paralelismo entre José y nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, primariamente se cumple la profecía cuando los hermanos van y se tienen que inclinar delante de él para, pues, en necesidad de alimento. Pero también hay un paralelismo respecto a Cristo, porque José es el hermano vendido, es el que los hermanos no estuvieran de acuerdo que fuera el escogido de Dios. Por eso dice en el Salmo número 2 que el Señor se burla de aquellos que no obedecen, que conspiran contra Jehová y contra su ungido. Porque José era el ungido de los hijos de Jacob, es decir, el ungido de las tribus de Israel. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Pues de celos, el mismo celo que sintieron los fariseos hacia Jesucristo, lo venden a los incrédulos, lo ponen en las manos de los gentiles, Entonces vamos a ver que en Génesis 37, verso 9, aparece el sol, aparece la luna y las 12 estrellas, 11 estrellas más José. 11 estrellas más José. Ahora, es lo mismo que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas representando a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Ahora dice el número 2, verso número 2 de Apocalipsis 12, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Los católicos dicen que es María, dando a Jesús. Es cierto que Jesús nace de una mujer, pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la doctrina católica dice que María es inmaculada, por lo tanto,
si es inmaculada y no tiene la mancha del pecado, no puede sufrir las consecuencias del pecado. Y el castigo específico, o uno de los castigos, porque también era que su marido se enseñorearía de ella, el castigo, uno de los castigos específicos a la mujer por causa del pecado eran los dolores del parto. Eso lo podemos ver, ¿verdad? También en Génesis. Gloria sea al Señor. Ok, dice verso 16, Génesis 3. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, ojo con esto, en gran manera, los dolores de parto de tu preñez, y con dolor darás a luz a tus hijos. Amén. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 2, dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Por tanto, esta mujer tenía la consecuencia del pecado. Y recuerden que tanto Israel como el nuevo Israel, la iglesia, el Israel espiritual, está constituido de hombres pecadores. Ahora, ¿qué significa también el dolor de parto? Hay que entender el dolor que sufrió Israel cuando el Mesías nace. Cuando el Mesías nace, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver claramente que por la causa del nacimiento, por la causa del nacimiento del Mesías, pues Israel sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo. Vamos a ir a Mateos capítulo 2. Vamos a ir a Mateos capítulo 2. Dice a partir del verso 16. Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída de Ramá, grande lamentación y lloro, gemido Raquel, que significa que representa Israel, llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando vemos el verso número 2, amén, dice que clamaba con dolores en la angustia de su alumbramiento. Es decir, cuando nace el Mesías, pues grandes persecuciones vinieron hacia Israel. Número 1, vamos a ver que está la matanza de los niños. Número 2, a partir del cristianismo, recordemos que en el año 70 Israel es atacada por los romanos y es destruido su templo y completamente arrasados. Entonces el nacimiento del Mesías fue un evento doloroso para el pueblo de Israel, en muchos sentidos, en el sentido de la matanza de los niños, en el sentido del ataque de los romanos hacia el pueblo de Israel, y también en el sentido espiritual, porque en ese momento ellos fueron por un tiempo temporalmente desechados. Entonces, haber dado a luz al Mesías, pues tuvo un costo altísimo en Israel. Por supuesto, por su desobediencia. Por su desobediencia. Porque la consecuencia del pecado viene a causa de la desobediencia. Entonces, María no puede ser la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Porque si María es la mujer de Apocalipsis capítulo 12, entonces ella sufrió las consecuencias del pecado. Y por lo tanto, ella no es libre de pecado. Ahora, Israel no es libre de pecado. La iglesia no es libre de pecado. Simplemente tiene un abogado que intercede por los pecados del pueblo. Es decir, un gran sumo sacerdote. Dice el verso 3, también apareció otra gran señal en el cielo, aquí un dragón.
escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 cuernos. Bueno, dice la escritura en el verso 5, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Primeramente, bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a estar ahora en el libro de Isaías. Para ir pues paso a paso. Vamos en primero al 54:5, que deja claro que Israel es la esposa de, creo que es 54:5 o 55:5. Ok, 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra será llamado. Entonces, Israel es la esposa de Dios. Y Dios no tiene dos esposas. Amén. Esto es importante. Ahora vamos entonces al 66. A Isaías 66. Ok. Y aquí está pues la profecía. Aquí está la profecía. Antes que tuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a su hijo. Entonces, aquí esto es una profecía mesiánica. Mesiánica, no de mesiánica respecto a María, sino mesiánica respecto a Israel. Gloria sea al Señor. Amén. Ok. Hoy palabra de Jehová a vosotros, que teméis Jehová sea voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, Jehová que era sus enemigos. Ok, gloria sea al Señor. Entonces, ha nacido el Mesías, pero el Mesías sí nació de una mujer, pero realmente Dios habla de cosas espirituales, no naturales. Isaías 54:5 dice que Israel representa una mujer. Es su esposa. Es su esposa. ¿Y qué cosa es Jesús? Es su hijo. Entonces el hijo de Dios con la esposa de Dios. Una esposa que es espiritual. No como blasfemamente lo quieren hacer ver los católicos, que la mujer de Dios es una mujer carnal. Es una mujer carnal, sino que la esposa de Dios es una esposa espiritual. No es una mujer carnal, es una esposa espiritual. Bueno, pienso que ya eso está bien claro. Si seguimos leyendo en el verso 6, dice, la mujer huyó al desierto donde tiene preparado por Dios para que allí la sustente 1270 días, y esto habla de la dispersión de los israelitas, de la persecución que ellos sufrieron, pues tanto en el año 70 como van a sufrir al final de los tiempos. Al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque el diablo se ensañó contra Israel y se ha ensañado a través de todos los siglos. De todos los siglos. Amén. Dice el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Los católicos dicen que es María. Nunca María fue perseguida por el diablo. Ni siquiera el diablo la tomó en cuenta. Nunca los romanos la tomaron presa, ni los judíos la entrevistaron, ni nada. María no tuvo nada que ver con persecución. Dice, y se le dio a la mujer, verso 14, las 2 águilas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo. Y esto está hablando de ya del periodo de los 7 años de la gran tribulación. Dice, ok, por un tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, ok, por un tiempo significa un año. Y tiempos, 2 años serían 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Entonces Israel va a ser guardado
por 3 años y medio durante la gran tribulación, que va a durar 7 años. Va a durar 7 años. Y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer agua como un río para que fuese tragada por el río, pero la tierra le ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó lo que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí entonces vemos toda la persecución que ha causado, que ha sufrido el cristianismo y también el pueblo de Israel a partir específicamente del Mesías. Hay un sentimiento antisemita ya intrínseco en el ser humano porque viene producto del pecado mismo. Entonces el diablo ya ha insertado, vamos a decir, dentro del pensamiento humano que los judíos son los enemigos y no existe pueblo más odiado que los judíos. Y también toda la persecución que pues ha sido objeto del cristianismo por tantos y tantos años. Primero por el Imperio Romano, luego por la fusión del Imperio Romano y el pseudo cristianismo, lo que llamamos el catolicismo, la Santa Inquisición y todo lo que se ha devenido de ella. Amén. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo tema. Vamos a pasar al segundo tema. Dice Lices Estonia, Apocalipsis 12 solo representa simbólicamente a la nación de Israel, no a la iglesia ni a María. Bueno, una cosa tienes que saber. Israel y la iglesia son la misma cosa. Es decir, Dios, y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, Dios no tiene dos esposas. No tiene dos esposas, no ha cambiado de esposa el Señor. Simplemente una parte del pueblo de Israel le fue infiel. Pero el mismo Pablo dice que él es judío, él era judío de judíos. Entonces, no es que Dios tiene otra esposa. La iglesia no es algo del Nuevo Testamento. El Salvador de la iglesia es algo del Nuevo Testamento. La iglesia espera por el Mesías desde el Antiguo Testamento. Iglesia es congregación de los justos, es el significado de la palabra iglesia como tal. Así que iglesia e Israel son la misma cosa. Nosotros fuimos injertados en el olivo. No es que haya crecido un olivo diferente, sino que fuimos injertados dentro del mismo olivo. Por lo tanto, Israel y la iglesia son la misma cosa. Ahora, hay que ver que como mismo hay una iglesia santa y hay una iglesia apóstata, hay un Israel santo y hay un Israel apóstata. Siempre hay un remanente. Recuerden cuando Elías estaba asustado porque solamente él había quedado. Y Dios le dijo, bueno, como quien te dijo que solo tú has quedado. Es decir, el Señor se había reservado a hombres y mujeres israelitas que no habían nunca doblado las rodillas delante de Baal. Siempre hay un remanente que Dios conserva y por eso la iglesia pura ha llegado hasta estos tiempos. Hasta estos tiempos, a pesar del catolicismo y a pesar de todas las cosas. Porque siempre Dios guarda un remanente fiel a través de los tiempos. Y ese remanente va pues trayendo a la historia todo lo que Dios ha prometido respecto a la iglesia. Dios no tiene dos esposas, Él no comete adulterio. Por lo tanto es la misma. Simplemente el pueblo de Israel, una parte de la iglesia se le endureció el corazón. Ahora eso va a ser hasta un momento. Eso va a ser hasta un momento. Luego entonces Israel completo va a ser redimido. Y cuando lleguen las bodas del Cordero, pues el pueblo de Dios enteramente, judíos y gentiles, vamos a estar todos pues en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Ok.
Bueno, a ver, algún tema interesante. ¿Algún tema interesante? Bueno, pongan a partir de ahora otro tema. A ver, vamos a coger otro tema. Bien, dicen que hago un estudio sobre Mateo 5:32. Bueno, no veo, dice José Abraham, Mateo 5:32. No creo que haya, pues, algo especial de discernir en ese pasaje. No se puede repudiar a la esposa simplemente. Es decir, el matrimonio es una vez por todas y para siempre. Y nadie se puede casar con una esposa repudiada. Dice Evangelio Sano, si la esposa es Israel, entonces hay que celebrar las fiestas judías del Antiguo Testamento y usar vestimenta, ya sea la kipa y el tabil y el talit. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está interesante la pregunta de Evangelio Sano. Está muy interesante la pregunta. Bueno, esta pregunta hay que responderla de una manera apologética. Si la pregunta tuviese, vamos a decir que sentido, si fuese verdad lo que estaba diciendo, entonces Pablo tuviera que seguir guardando todas esas cosas y él no las guardaba, porque él era judío. Entonces, hay un nuevo pacto. No se ha cambiado el pueblo, se ha cambiado el pacto, se ha cambiado la ley. Entonces, Pablo era judío y no guardaba la ley. Así que Pablo era parte de Israel y no guardaba la ley. Por lo tanto, al Pablo no guardar la ley, eso deja pues claro que no tiene absolutamente nada que ver con que la iglesia sea Israel. Nosotros lo podemos probar que la iglesia es Israel pues muy sencillamente. Y vamos a ver ok. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Primero vamos a entender que en Colosenses 2:16 dice, Pablo deja bien claro que no es necesario guardar ni las lunas nuevas, ni la fiesta, ni los días de reposo, ni nada por el estilo. Es decir, la fiesta es israelita. Pero ojo con esto, él era israelita. Ahora, los israelitas ya no tenían que guardar esto porque la ley fue quitada. Y esto era parte de la ley. No se eliminó Israel, se eliminó la ley. Entonces hay que discernir bien y dividir bien las cosas de que Israel no tiene nada que ver con la ley. Israel existía antes de la ley. La escritura dice en Génesis, en ti, es decir, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, es decir, Jacob existió antes de todas esas fiestas y todas esas cosas que dices en tu pregunta. Israel no nace con Moisés. Entonces estás viendo una Israel a partir de Moisés. El problema es que Israel viene antes que Moisés. Y todas las fiestas que se guardaban en Israel no se guardaban porque eran israelitas. Se guardaban porque se le dio la ley a Moisés. Entonces, esas leyes no eran parte del pueblo de Israel. Porque antes de eso no se practicaban. Entonces, la ley fue quitada porque al fin de la ley es Cristo, como dice la Escritura. Ahora,
Vamos a ver a Apocalipsis capítulo 21 y recuerden que hay 30 segundos de retraso, así que la respuesta mía ustedes las van a ver con 30 segundos de retraso. Después que yo lea la pregunta me demoro 30 segundos en responderla, porque la señal se demora 30 segundos en que ustedes la vean. Ok, dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, no hay una ciudad para los judíos y una ciudad para los cristianos. Si Jerusalén no fuese la ciudad de Dios, entonces Israel había desaparecido. Pero Israel no desaparece, porque Jerusalén sigue siendo la ciudad de Dios. Nosotros, los gentiles, también vamos a vivir en la ciudad de los judíos, por todos los siglos de los siglos. Entonces, la novia es Jerusalén. Por lo tanto, la novia es Israel. Porque Jerusalén, ¿verdad?, es el reino de Judá, es donde está la promesa de Dios. Es la parte fiel de Israel, la que le fue fiel a Israel. Jerusalén era el centro del reino de Judá. Entonces, la novia de Dios, ¿quién es? Bueno, lo dice Apocalipsis capítulo 21. Dice, yo, Juan, verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por lo tanto, si Jerusalén es su esposa, la iglesia no es otra esposa. Nosotros fuimos injertados en Jerusalén, en el Israel fiel. Amén. Entonces, son la misma cosa. No son dos cosas diferentes. Porque entonces, Dios tiene dos esposas. Una nace el día de Pentecostés y la otra es Jerusalén, que es la ciudad de David, la capital de Israel, la ciudad de Judá, la santa ciudad. No. Dios tiene una sola esposa y es Jerusalén. Nosotros, a través de creer en Cristo, se nos dio la potestad de poder vivir en la ciudad de los israelitas. Así que, es decir, en la ciudad de David, no hay dos esposos. Jesucristo se llamaba el Hijo de David y la Escritura dice que Él es el que tiene la llave de la casa de David. Y la casa de David es Judá, es Israel. Judá, de ahí vienen los judíos. De ahí vienen los judíos. Amén. Es decir, de Judá viene la palabra judío. Entonces, Jesucristo tiene la llave para darte entrada a ti y a mí, que somos gentiles, a la casa de David, a Israel. Ahora, al Israel, que al Israel espiritual. Y ese es el kit del asunto. Así que espero, Evangelio Sano, haber pues contestado la pregunta. Bendito sea el Señor. Aquí lo dice Isaías 21. ¿Quieren saber quién es la esposa? En el verso 2. Isaías 21, verso 2. ¿Qué significa iglesia? Tienen que saber qué es lo que significa iglesia. Bueno, número 1, iglesia no es una palabra del Nuevo Testamento. Iglesia es una palabra que aparece ya en el Antiguo Testamento. Aparece en el libro de Job, aparece en los Salmos varias veces. Entonces, iglesia significa congregación de los santos. Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 2 dice que Jerusalén es la esposa de Dios. Dios no puede tener dos esposas. Amén. Entonces, Jerusalén somos nosotros.
pero somos el Israel espiritual. Y es lo que tienen que entender. El pensamiento de la separación entre Israel y la iglesia provino del catolicismo. Es lo que hizo que el cristianismo se separase de Dios. Aunque Constantino le dio algunas concesiones a Israel, inclusive tuvo pues algunos gestos. Es importante saber que los emperadores romanos fueron antisemitas. Dice Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Vamos a leer pues este verso, este pasaje completo. Ok, Romanos 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que dice que Elías la escritura como convoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas ha dado muerte, a tus altares han derribado y solo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, luego más abajo habla de la salvación. A partir del 11 habla de la salvación de los gentiles. Nosotros fuimos injertados. Dice, ok, dice el verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas. Así que nosotros no nos podemos ver como separados del Israel fiel de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Elías, de Samuel, de David, de Esdras, de Esther. Ellos no son separados a nosotros. Tanto ellos como nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Porque ya no hay judío ni griego, sino Cristo en todos. Entonces, Israel no es que la gente del Antiguo Testamento es buena. ¿A qué pertenece la gente del Antiguo Testamento? A que si no pertenecen a la iglesia, ¿a dónde pertenecen? Es decir, ¿cuál es la pertenencia de ellos? Claro que pertenecen a la iglesia. Es decir, la iglesia pertenecen todos los hombres que han sido fieles a Dios desde el inicio del mundo hasta el cumplimiento del fin de los tiempos. Ahora, el Salvador de la iglesia llegó en el año 0 de nuestra era. Ya en el 1. Y en el año 33 dio su vida por la iglesia. No solo por la que viene en el futuro, sino también por la que estaba en el pasado. Amén. Es decir, es importante que ustedes entiendan este punto teológico, porque si no van a tener, y toda esta separación entre iglesia e Israel fue parte de todo lo que hizo el catolicismo a partir del siglo IV, que prohibieron literalmente que inclusive judíos y cristianos se juntasen y después podemos hacer un estudio más profundo respecto a eso. Pero si vamos a Apocalipsis 21, capítulo 2, Jerusalén es la esposa de Dios. No tiene dos esposas el Señor.
cuando vemos el pasaje de la transfiguración, los que vinieron fueron Moisés y Elías. Por lo tanto, ellos eran parte del cuerpo del Señor. Porque si no, entonces, ¿cuál es el Salvador de ellos? Hay que entender algo, la iglesia no es gentil. Nosotros los gentiles entramos a ella por causa de la fe. La iglesia es judía, lo dijo el Señor Jesús. La salvación viene de los judíos. Yo he sido mandado a los hijos, a las ovejas perdidas de Israel. A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, si Jesucristo fue mandado a salvar a Israel, por lo tanto, ¿cómo vamos a separar a Israel de la iglesia? Ahora, no es el Israel que nosotros vamos a visitar y que no cree en Cristo. Como mismo tampoco es la iglesia apóstata. Es decir, no son los mormones, ni son estos, ni son los otros, ni son todos los que violan la ley de Dios. Tanto en la iglesia como en Israel hay remanente y hay apostasía. Entonces, a la vez que un israelita se convierte al Señor, pues alcanza la promesa que era para ellos. Pero en Romanos 11 dice que por la incredulidad de ellos, entonces nosotros fuimos injertados. Bueno, espero haber respondido estas preguntas que son bien interesantes. Son preguntas difíciles. Gloria sea al Señor. Son preguntas difíciles que necesitan una respuesta. Entonces, no, Dios, hay que entender algo. Dios no tiene dos esposas. ¿Cuántas esposas Él tiene? Israel, porque lo dice Isaías 54:5. Jerusalén, porque lo dice Apocalipsis 21:2. Y la iglesia también. No, el Señor sería mormón. No, Él no comete ni adulterio ni poligamia. Hay una sola iglesia, pero si ahora nosotros los cristianos cometemos apostasía, como dice Romanos 11, si el olivo natural, las gamas fueron desgajadas, ¿cómo no vas a ser desgajado tú que no eres olivo natural, sino olivo silvestre? Y es importante eso. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya no hay seno de Abraham ya. Llegan Alexander Osorio, ya no hay seno de Abraham. Ya todos los creyentes, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron salvos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos. Ellos estaban esperando por el Mesías. Nosotros igual estamos esperando por la segunda venida del Mesías. Es decir, ya ellos habían muerto y recibieron la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe que tuvieron mirando hacia adelante. Nosotros obtenemos la salvación por medio de la fe mirando hacia atrás. Algo que ya sucedió hace 2000 años. Pero aún nos alcanza a nosotros. Recuerden que Dios no incumple sus promesas. No le incumple. Y las promesas que Dios hizo a Israel, pues Él las va a cumplir. Amén. Bueno. A ver, otro tema interesante. Espero que haya sido contestado tanto Apocalipsis capítulo 12 como la iglesia de Israel. Son la misma cosa. Ahora, hay apostasía en ambas partes y hay remanente en ambas partes. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Pues no sé si tendrán otra pregunta interesante. Dice Eliseo Stone, pastor, ¿quién es la simiente de la serpiente? Génesis 3:15. La simiente de la serpiente es el hombre incrédulo, el hombre impío, es decir, literalmente el mundo, el hombre pecador. No es nadie que sea que el diablo tiene hijos ni nada por el estilo. Recordemos que, por ejemplo, eso se ve en el cumplido por primera vez en Caín y Abel. En Caín y Abel, el malo mató al bueno porque había enemistad. Había enemistad entre la buena simiente y la mala simiente. No porque Caín haya sido hijo del diablo o cosas como esa que la gente quiere inventarse por ahí. De que el diablo tuvo sexo con Eva y todas esas fantasías diabólicas. Bendito sea el Señor. A ver, alguna pregunta realmente importante. Veo preguntas, pero no me parece nada tan importante como para bueno, vamos a dejar el programa aquí. Vamos a dejar el programa aquí, bendito sea el Señor. Para irme a descansar, ya es tarde, ya son las 12:37. Son las 12:37. Y solo quería saludarles y bueno, responder algunas preguntas para interactuar con ustedes. Para interactuar con ustedes. Dice Evangelio Sano, la simiente biológica de Satanás no existe. Claro que no. Eso es una total blasfemia pensar que el diablo puede tener hijos con mujeres y esas cosas. Bueno, yo los voy a dejar, mis amados hermanos. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Recuerden, los que puedan y estén cerca de Chicago, visítenos en la conferencia que vamos a tener, que va a ser de grande bendición. Grande bendición. Recuerden suscribirse a nuestro canal también. Suscríbete a reflexionesdelpastor.com para más videos que edifiquen tu vida. Gloria a Dios. Y recuerden también apoyar nuestro ministerio de manera especial ahora que queremos imprimir los 2 libros. Si no nos ayudan, nos va a ser completamente imposible poderlos imprimir. Así que está en las manos de todos ustedes ser usados por Dios mediante su misericordia, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es bien importante esto para que salgan nuestros 2 nuevos libros. Por favor, colabora con nosotros para que el evangelio sea extendido. Sin más, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Nos amamos en el Señor.